Ok. Chicas, chicos, hola, bienvenidas, bienvenidos a nuestra segunda clase. Tercera clase va a ser, ¿cierto? Sí. Les recuerdo, hola, ¿qué tal? Les recuerdo entonces que habrán recibido mi aviso de Infoda respecto al certamen, ¿cierto? ¿Lo habrán revisado? Sí. Hoy día tengo reunión en el ARCO, en CFRD, para armar el certamen en la plataforma y poder habilitarlo como evaluación online, ¿ya? Así que ahora después de la clase voy para allá a solucionar eso. Cuando lo tengamos listo y confirmado, les mando entonces el aviso, el Infoda de que efectivamente el certamen va a ser el jueves en tal horario, con tal link y cómo van a ser las instrucciones, ¿ya? Para que eso quede claro. También les compartí la grabación de la clase del lunes pasado. No sé si habrán podido revisarla o la vieron la subí en Infoda como enlace. Una clase en YouTube, no sé si alguien la vieron. Sí, la clase anterior, como no la pude grabar in situ, la grabé de nuevo en mi casa y la subí a YouTube y la compartí en Infoda como un enlace. Ya debería estar disponible para que la pudieran revisar para quienes no pudieron venir a la clase o quieren repasar de nuevo esa materia. Ya, estoy tratando de hacer lo mismo hoy día. No sé si me acompaña el computador. Y si no, voy a tener que hacer lo mismo. Voy a tener que grabar un resumen de la clase de nuevo en la casa y subirlo aparte, ¿ya? Ojalá que me funcione. La clase de hoy, entonces, vamos a pasar hasta como una especie de segunda unidad o el segundo módulo que tenemos que revisar en esta asignatura, que es el desarrollo de los niños y de las niñas desde la etapa preescolar a la etapa escolar hasta aproximadamente los 10 años, ¿ya? La materia que dieron con la profesora Nieves y la que terminamos de ver el día lunes pasado es del desarrollo del niño desde que nace hasta que cumple aproximadamente 2 años, ¿ya? Y lo que vamos a ver hoy día es desde los 2 a los 7, que corresponde a la etapa preescolar, y de los 7 a los 10 años, que es de la etapa, comenzar a ver la etapa escolar, ¿ya? ¿Por qué coloqué estos rangos? Porque hoy día vamos a revisar exhaustivamente lo que es el desarrollo cognitivo, ¿ya? Entiendo que vieron algunas cosas con la profesora, vieron el desarrollo operacional y también entiendo el desarrollo de las operaciones concretas, pero también lo vamos a tratar de repasar hoy día un poco para el certamen y para la materia que entra a partir para el próximo certamen, ¿ya? Eso. ¿Alguna duda o consulta antes de comenzar? Ya. Entonces, ustedes me van a ir diciendo también si lo vieron o no lo vieron con la profesora, lo que vamos a ir revisando, ¿ya? O qué parte vieron o qué vieron respecto a eso y aparte también vamos a ver otros contenidos nuevos que no alcanzaron a ver con la profesora. Entonces, la etapa operacional concreta que abarca aproximadamente desde los 7 hasta los 12 años, aproximadamente según Piaget, ¿ya? La lectura de esta clase es también parte de los 6 estudios de Piaget, una lectura que tienen en el Infoda y que les va a entrar para el próximo certamen, ¿ya? Entonces, en síntesis, recordemos que el desarrollo del niño del niño y de la niña comenzaba desde su desarrollo sensorio-motor, que abarcaba todo el primer año de vida y gran parte del segundo también, y eventualmente llegaba a la etapa preoperacional, ¿cierto? ¿Se acuerdan de la etapa preoperacional, cierto? Que tenía sus características de pensamiento, que también estaban mayormente centradas desde el egocentrismo cognitivo del niño, utilizando su propio cuerpo y su propia percepción como referencia, ¿cierto? Tenía sus propias características respecto a que el niño no era capaz de generar categorías, para eso estaban las pruebas peyetanas, ¿se acuerdan de eso? Ya, muy bien. Entonces, en la etapa operacional concreta hay cambios cualitativos en el pensamiento del niño, ¿ya? Por una parte, la característica principal de la etapa de las operaciones concretas es que el pensamiento es un poco redundante, pero se guía a través de operaciones.
Ya, las operaciones como una característica o como un tipo de pensamiento muy específico que tiene ciertas características diferentes a el pensamiento preoperacional, que funcionaba a partir de intuiciones perceptivas. ¿Ya? Esa es una gran primera diferencia que les va a servir para diferenciar el pensamiento preoperatorio del pensamiento operatorio. ¿Ya? Y el pensamiento operatorio que define Piaget se divide precisamente en las operaciones concretas, que son parte de esta etapa de la niñez, y las operaciones formales, que comienzan después en la adolescencia. ¿Ya? Vamos también a mirar un poquito de operaciones formales, no porque tengan que aprendérselo para esta asignatura, sino porque les va a servir para distinguir mejor cómo piensan los niños en etapa escolar, en oposición a cómo piensan los adolescentes y cómo piensan los preescolares. Entonces, las características principales de esta etapa es que el razonamiento se vuelve lógico, ¿ya? Se vuelve más lógico, se vuelve flexible y se organiza para su aplicación en circunstancias a partir de información concreta, información perceptiva que el niño es capaz entonces de ordenar y razonar a partir de ella. Diferente al pensamiento preoperatorio del niño en el cual estaba mucho más guiado por la estimulación externa y no era capaz de razonar bien entre diferentes factores de la estimulación. La operación es entonces el término principal, una acción interiorizada, reversible y que se integra en una estructura de conjunto. La estructura se refiere al aparato cognitivo del niño que ya empieza a tener una forma bastante más característica y como una acción interiorizada, es un comportamiento cognitivo. Cada operación que se hace es una acción en la cual se moviliza información, se adquiere información, se regula la información y la utiliza precisamente entonces para razonar. Es reversible a diferencia de el comportamiento cognitivo preoperatorio. Y es a partir de información concreta, se obtiene a través de datos que son directamente perceptibles, ¿ya? De aquí en adelante van a tener que pensar en el pensamiento concreto como algo que funciona solamente a partir del entorno. Ya el niño es capaz de relacionar datos de manera bastante efectiva, datos que son inmediatamente adquiribles a través de la experiencia, pero es mucho más difícil para él realizar pensamientos abstractos. ¿Ya? Todavía su maduración cognitiva no le alcanza para eso, pero sí para analizar bastante bien la información concreta del ambiente con el que se rodea. Los logros de esta etapa son varios. Algunos de estos son la conservación, la descentración y la reversibilidad. Esto lo tienen que comprender en oposición o como un avance del pensamiento preoperatorio en el cual no tenían la conservación de objetos, el pensamiento era centrado y no era reversible. En este caso sí. La conservación se refiere a la idea de que los objetos que rodean nuestro entorno van a mantener sus características independiente de que cambien la forma. ¿Recuerdan en las pruebas piagetanas cuando le decíamos al niño cuánta plasticina hay en esta bolita? ¿Ya? Y el niño les va a decir esto, y ahora, si le hago esto, ¿hay más o menos plasticina? Si aplasto o si la vuelvo pedacitos chiquititos, ¿ya? El niño no va a ser capaz de entender que es la misma cantidad de plasticina, ¿ya? En esta etapa de las operaciones concretas, sí. El niño aprende entonces o desarrolla esta característica del pensamiento que es la conservación y logra darse cuenta que los objetos que rodean nuestro mundo mantienen o conservan sus propiedades independientes de la forma en la que aparezcan. La descentración tiene que ver con que dejan de utilizar su propia percepción como la única forma de entender el mundo y son capaces entonces de comprender que hay otro tipo de percepciones, ¿ya? Es decir, por ejemplo, son capaces de ponerse en el lugar del otro o comprenden que las características, la forma en la que están percibiendo, hay otras personas que lo pueden ver de otra manera. Y la reversibilidad es que las cosas pueden... una cosa que cambia puede volver a ser lo que era. Por ejemplo, el ejemplo del hielo de las operaciones en las pruebas piagetanas. El hielo, por ejemplo, entender que el hielo y el agua líquida son lo mismo y que pueden, a partir de diferentes procesos de cambio, siguen siendo agua. Es la reversión en el pensamiento.
Otros logros tienen que ver con el desarrollo de operaciones espaciales, ¿ya? El niño en esta etapa es capaz de calcular distancia y de dar direcciones, es capaz de nuevamente se relaciona mejor con el entorno que le rodea. Y también es capaz de establecer relaciones entre los objetos, es capaz de dar direcciones. Tienes que caminar para acá y tienes que dar una vuelta a la derecha, por ejemplo. El niño es capaz de entender ese tipo de direcciones. O si uno le da una instrucción que con ese tipo de información, el niño es capaz de seguirla en esta etapa. Profesor, ¿Sí? ¿eso quiere decir que las operaciones especiales se pueden comprender como que son capaces de realizar actividades complejas bajo instrucción? ¿En base a qué? En base a instrucciones. Exacto. Pero específicamente esta lámina se refiere a que, a diferencia de los niños preoperatorios, los niños que alcanzan las operaciones concretas son capaces de comprender mejor el entorno en el que se rodean y relacionarse de manera espacial mejor con él. Entonces, como uno, al entender mejor cómo, el ambiente en el que están, son capaces de seguir ese tipo de instrucciones. A los niños preoperatorios se les hace más difícil, a eso me refiero. ¿Eso? ¿Sí? ¿Qué era establecer relación entre los objetos? Vamos a desarrollar esta idea mejor en las siguientes láminas, pero tiene que ver con que la forma en la que va madurando el aparato cognitivo del niño, y en esta etapa le permite establecer relaciones entre los objetos de una sala, por ejemplo, que la silla está al lado del computador, o revisa dentro del cajón que está a la derecha. Son capaces de entender eso porque cognitivamente van siendo capaces de entender que hay relaciones entre los objetos, ¿ya? Y por ejemplo que una mesa es más grande que una silla y que el cajón está dentro de la mesa, ese tipo de relaciones. Estas son otras características, la seriación por una parte y la transitividad, ¿ya? La seriación es una característica de las operaciones en la cual el niño es capaz de ordenar ciertos elementos a través de manera cuantitativa, ¿ya? Una característica de las operaciones concretas es que el niño aprende matemáticas, ¿ya? Es capaz de aprender matemáticas, ¿por qué? Porque hay operaciones cognitivas que están a la base del aprendizaje de la matemática, ¿ya? Una de ellas es la seriación, ordenar algo a partir de cierta característica que suele ser cuantitativa, ¿ya? De mayor a menor, de menor a mayor, o viceversa. Entonces, por ejemplo, le podríamos pasar esas chinitas en desorden a un niño en operaciones concretas y decirle que por favor lo ordene de mayor a menor. Y el niño va a ser capaz de hacerlo en esta etapa, y un niño preoperatorio se le va a hacer mucho más difícil. O, por ejemplo, a partir de ciertas características también de los objetos con ese otro tipo de orden. Y la transitividad es un concepto que también es característico de este tipo de pensamiento, que es describir entonces las relaciones entre los elementos de una serie o de una categoría, pero de manera deductiva, ¿ya? A partir de un razonamiento lógico. Es decir, y lo voy a ver nuevamente en otra lámina que está más adelante, pero es a partir de las características de cierto objeto y de la relación que establece con otros objetos de la misma serie, yo puedo deducir cuál es la relación entre esos dos. Por ejemplo, si yo les digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, sabemos que el 3 es mayor que el 2, ¿cierto? Y que el 1 es menor que el 2, ¿cierto? Entonces el 1 es menor que el 3. Ese es el tipo de operación que pueden realizar, ¿ya? No solamente ordenarlos, sino poder saber cuáles son las relaciones que hay entre los elementos de esa misma serie. Y no solamente en números, sino que a partir de las categorías. Por ejemplo, yo le puedo decir que los vertebrados se clasifican en tal y tal y tal y tal grupo, ya en 5 grupos. Y entonces el niño tiene que saber que los peces están en la misma categoría que los mamíferos, por ejemplo, porque son los dos vertebrados y forman parte de esta categoría. Y tiene que ver precisamente con lo mismo que les explicaba. Son otras características del pensamiento o logros de esta etapa: la clasificación jerárquica y la inclusión de clase. La clasificación jerárquica es que el niño es capaz de aprender o establecer ciertas jerarquías, ciertas clases, ciertas categorías diferentes en las cuales puede organizar la información, ¿ya? Y la inclusión de clase tiene que ver con que es capaz de entender por qué se incluye cierta cosa en cierta categoría, o por qué una categoría compleja tiene subcategorías y cuáles son, por qué forman parte de esta categoría más grande. A eso se refiere.
¿Esto lo habían alcanzado a ver con la profesora de Nieves o no? No. Ya, perfecto. Entonces, qué bueno. Esta es otra característica entonces de las operaciones que es capaz de hacer entonces el niño en las operaciones concretas, ¿ya? Operaciones lógico-matemáticas, que es uno de los hitos de desarrollo, y que le permite entonces establecer una mejor comprensión de las relaciones cuantitativas y lógicas. El pensamiento del niño en esta etapa es el pensamiento lógico-deductivo. Y incluye la conservación, la clasificación jerárquica y la seriación, que son conceptos que acabamos de revisar. Esas características del pensamiento son necesarias para que el niño pueda aprender matemáticas. Es necesario que aprenda a ordenar, es necesario que aprenda a clasificar, que por ejemplo estas son unidades, estas son decenas, estas son centenas, ¿ya? Es un tipo de clasificación que hace el niño para poder aprender la diferencia entre los números. Y estos conocimientos matemáticos son entonces aplicados a la medición y a la cuantificación. ¿Por qué? Porque, recordemos, nuevamente, a pesar de que el niño es capaz de realizar este tipo de operaciones, sigue teniendo una lógica muy concreta, ¿ya? Necesita hacer el ejercicio, necesita ver los porotos, necesita contar los porotos para poder comprender que este es el número y que este número es mayor que esto, o que hay más porotos rojos que porotos amarillos que representan las decenas, ¿se entiende? Y las operaciones espaciales, que es lo que estábamos también conversando, muestran una mejoría en la comprensión de los conceptos espaciales, arriba, abajo, adentro, más allá, camina 3 cuadras, tal como indica también la conservación de la distancia, la habilidad para dar direcciones claras y los mapas cognitivos bien organizados. El niño puede seguir un mapa, o puede dibujar un mapa, o puede ser capaz de comprender un mapa en términos simples, ¿ya? En términos suficientes que le permitan entender que es una representación de este espacio. Y estas son otras características, entonces, inferencias transitivas es lo que estábamos hablando de transitividad. Los niños cercanos a los 9 y 10 años, fíjense, ya bastante más avanzados en las operaciones concretas, pueden realizar inferencias de tipo A es más largo que B y B es más largo que C. Entonces, o por ende, ellos deben hacer la diferencia de que A es más largo que C, o que C es más corto que A. Esa es la reversibilidad también, ¿ya? Y el desfase horizontal es un término bien específico, en realidad se refiere a que hay desempeño cognitivo desigual en un niño, entonces de repente puede hacer una tarea con ciertos objetos o ciertas características bien, pero puede hacer la misma tarea con otro tipo en otro tipo de contexto, con otros objetos o con otros elementos y lo puede hacer mal. A eso se refiere el desfase horizontal, que es nuevamente muy concreto. Entonces, por ejemplo, podemos estar haciendo el típico... ¡Ay, qué antiguo lo que voy a decir! Pero el típico chiste del Chavo del Ocho, que el profesor les dice, ya, entonces estamos contando cuántas ovejas hay acá, pero... Ya ni siquiera me acuerdo bien del chiste. Pero no pueden, por ejemplo, si estamos contando manzanas, no mezcle peras con manzanas, ¿ya? El niño puede sumar 5 manzanas más 5 manzanas son 10 manzanas, pero si yo le digo, ya, entonces 5 peras, y va a contarlo de nuevo, ¿ya? Porque no es lo mismo, ¿ya? Es la misma operación, pero con diferente contenido o diferentes elementos. Es porque es muy concreto nuevamente. Eso es un así súper macro resumen de las operaciones concretas, ¿ya? Esa es la característica del pensamiento del niño en esta etapa, ¿sí? No es el desfase horizontal. El desfase horizontal, entonces. Tienes que comprender el desfase horizontal como una incapacidad para solucionar ciertos problemas, ¿ya? Eso es un desfase, por eso es un desfase horizontal, porque se refiere a que es en la misma categoría, en el mismo nivel. Pero es un desfase porque genera problemas para resolver el mismo tipo de problemas cuando en circunstancias similares pero con la misma operación mental, ¿ya? Por ejemplo, estoy sumando o estoy ordenando ciertas características. Puede ser que un niño aprenda bien a diferenciar o ordenar los dinosaurios, pero no es capaz de ordenar de la misma manera otro tipo de elementos u otro tipo de problemas, ¿ya? Es porque se aprendió que es el orden de los dinosaurios, ¿ya? Pero no el orden de otras cosas. ¿Por allá? No, es que pensé que a lo mejor por eso del desfase horizontal, porque a veces más o menos cuando los niños aprenden matemáticas, ¿Ya? que por ejemplo, no sé, puedan multiplicar, pero que les cueste más dividir, o que restar números más grandes que los usuales también les cuesta, a pesar de que saben esas cosas. Exacto.
tiene que ver un poco más con la misma operación mental, porque igual dividir y multiplicar exigen otro tipo de operación que es un poco más complicada que sumar y restar, ¿ya? Pero tiene que ver precisamente con eso, ¿ya? Con los grados de dificultad o cuando se trata de otro tipo de elementos o en otro tipo de circunstancia que es similar pero no es igual, a los niños les cuesta, el desfase horizontal es eso, ya les cuesta realizar la misma operación cuando no es exactamente con lo mismo con lo que lo están aprendiendo. Y pueden variar en complejidad. Aun cuando efectivamente pueda resolver problemas similares de la misma operación. ¿Ya? Y vamos a mirar entonces muy brevemente las operaciones formales para comprender la diferencia entre el pensamiento concreto y el pensamiento preoperatorio. ¿Ya? Después de los 10 años, Piaget plantea que a partir de los 12 las personas pueden desarrollar otro tipo de pensamiento, ya que es el pensamiento de las operaciones formales. ¿Ya? Habían dos tipos de operaciones, ¿cierto? Las operaciones concretas y las operaciones formales. Las operaciones concretas permiten a la persona operar o manejar información, manipular información que es contextual, ¿ya? Que es empírica, que la pueden ver, que es tangible, ¿ya? Que la pueden experimentar. Las operaciones formales le permiten a la persona operar respecto a ciertas operaciones, ¿ya? Es mucho más complejo y el pensamiento se vuelve abstracto. Esa es la característica principal de las operaciones formales, ¿ya? Y es el pensamiento al cual acceden los adolescentes. Cuando la persona llega a la adolescencia, y por eso no es materia de este curso, sino del próximo, desarrolla entonces este otro tipo de pensamiento que es cualitativamente diferente al de las operaciones concretas, ¿ya? Sin embargo, también, y en este punto tengo que ser enfático respecto a que Piaget plantea que también hay cierta flexibilidad de pensamiento y que, por ejemplo, no todas las personas, a pesar de que cognitivamente y corporalmente y por temas de maduración pueden acceder a las operaciones formales, muchas personas adultas siguen funcionando muy concretamente, ¿ya? Tiene que ver con que las etapas del desarrollo efectivamente son normativas, todos avanzan hacia las diferentes etapas, pero no todos funcionan en el mismo nivel de operación, ¿ya? Y de hecho en evaluación psicológica ustedes pueden mirar eso con las pruebas, ¿ya? El mismo WISC, el WISC, que es el test de inteligencia para niños, les permite entender si el niño funciona, en qué etapa de las operaciones está el niño, y también comparar a una persona, por ejemplo a un adolescente que se le aplica el VICE, que es el otro test, si funciona más concreto o más formal o más elaborado, el nivel de abstracción que tiene. Ya tiene diferentes puntajes y eso lo van a ver en cursos posteriores. ¿Sí? Se supone que entonces que, no sé, una persona con, ¿cómo se llama esto? Autismo, después viene ¿Asperger? Una persona Asperger y autista se mantienen entonces en un pensamiento lógico, mayoritariamente. Depende mucho de... Ahí también entramos en otro tema, ¿ya? Primero, Ciclovital estamos viéndolo como a partir de los cambios normativos en poblaciones amplias, ¿ya? Y las personas que presentan un diagnóstico o una categoría diagnóstica asociada a lo que hoy en día llamamos TEA, trastorno de espectro autista, porque ya no hablamos de autismo propiamente tal o de Asperger, sino que la persona tiene TEA o es diagnosticada con TEA en diferente nivel de intensidad, ¿ya? La característica principal de las personas que tenían Asperger tiene que ver fundamentalmente con limitaciones asociadas a un déficit en sus habilidades sociales, ¿ya? Y en la teoría de la mente que vamos a ver en un ratito más, ¿ya? Lo vamos a conversar en ese sentido, ¿ya? Y el autismo tenía el mismo tipo de complicaciones, pero de manera mucho más intensa y con cierto, también orientación muy a lo concreto, pero no quiere decir que no tengan capacidad de elaboración, ¿ya? Eso lo vamos a revisar. Pero tampoco puedo adentrarme mucho en el tema de trastornos del espectro autista porque tiene una lógica más psicopatológica o más de diagnóstico, y en esta asignatura estamos viendo en general el desarrollo, lo que se llamaría el desarrollo normal, ¿ya? Pero yo diría que no es una limitación a nivel cognitivo, sino a nivel o cognitivo a nivel de inteligencia. No es que sean menos inteligentes,
¿ya? Sino que el pensamiento funciona de ciertas otras formas porque tiene problemas en sus interacciones sociales, en la capacidad para anticipar lo que está pensando el otro. Eso es, o las necesidades del otro. Entonces, algunas características, estamos mirando el pensamiento formal. Esto es solamente para conversarlo, ¿ya? Para poder verlo entonces cómo funciona en oposición al pensamiento concreto. Cuando las personas alcanzan el pensamiento formal, o sea, los adolescentes, son capaces de pensar en forma racional y sistemática sobre conceptos abstractos y sucesos hipotéticos, ¿ya? Algo que un niño concreto y un niño preoperatorio no pueden, ¿ya? Las operaciones son ejecutadas sobre ideas y proposiciones, ¿ya? ¿Puedes contar? En la etapa formal, las personas son capaces de pensar sobre lo que están pensando, ¿ya? Esa es la diferencia. Y en ese sentido quise colocar, por ejemplo, las fotos de las manifestaciones y del movimiento social, porque muchas manifestaciones se hacen a partir de conceptos que representan ideales. Por ejemplo, no más desigualdad, ¿ya? O dignidad. La desigualdad es un concepto complejo, es un concepto abstracto, y desde la adolescencia en adelante podemos comprender lo que es la desigualdad. Si tú le preguntas a un niño qué es la desigualdad, no te va a responder efectivamente la definición de desigualdad, sino que va a utilizar sus operaciones concretas para tratar de comprender lo que para él significa la desigualdad, ¿ya? Pero te lo va a poner en términos concretos y a partir de relaciones transitivas, ¿ya? A través de una lógica hipotético-deductiva, pero no... o sea, una lógica racional, pero no hipotético-deductiva, ¿sí? Hay que mencionar de que se origina, o sea, que en la adolescencia se piensa de forma racional y sistemática sobre conceptos abstractos. Estos conceptos se van construyendo gracias hacia el nivel de socialización que va incrementando, por ejemplo. También a partir de maduración cerebral, ¿ya? Recordemos que en términos paralelos hay un tema de maduración biológica. Nuestro sistema nervioso sigue creciendo, no solamente en términos de adquisición de conocimiento, sino que va mejorando su capacidad para relacionar conceptos, relacionar en términos también cuantitativos de intensidad, mejora la memoria, mejora la atención. Vamos a revisar eso en lo que se llama la teoría del procesamiento de la información, ¿ya? Pero hay cambios que son cuantitativos y también cualitativamente diferentes del pensamiento. Por supuesto, tienen que ver con la instrucción, con el entrenamiento de esas capacidades, ¿ya? Pero no solamente es eso, sino que hay muchos factores del desarrollo que están actuando. Y hay factores ambientales que también influencian esos factores del desarrollo, ¿ya? La alimentación, algunos factores de riesgo también pueden interferir de manera negativa en el desarrollo cognitivo incluso. Entonces, por ejemplo, si yo le pregunto a un adolescente lo que es la desigualdad, me va a dar una definición de desigualdad, ya que la desigualdad es una circunstancia social injusta respecto a que ciertas personas tienen más y ciertas personas tienen menos y que atenta a un derecho humano de la igualdad, por ejemplo, ¿ya? Si yo le pregunto a un niño o le quiero enseñar a un niño chico qué es la desigualdad, ¿cómo lo harían ustedes? ¿Qué tendría que hacer? Exactamente, un ejemplo. Una cosa concreta, ojalá con niños, ¿ya? Para que pueda representarlo a partir de identificarse. En primero, recordemos, el egocentrismo se mantiene cognitivamente, ¿ya? Entonces tienen que explicárselo con manzanitas o en realidad no es porque ese niño sea menos inteligente, ¿ya? Sino que es un tema de etapas del desarrollo y de la forma en la que los niños y las niñas son capaces de comprender la información a la que uno le explica, ¿ya? Y por eso es tan importante la forma en la que uno trata de explicarle los acontecimientos de alrededor, ¿ya? Imagínense para un niño de esa edad o incluso más chico comprender lo que estaba pasando en Chile hace 2 meses, ¿ya? Y la poca capacidad, o es muy difícil que la gente tenga la capacidad para explicarle de una manera que la pueda comprender a un niño pequeño qué es lo que está pasando, ¿ya? Para disminuir su ansiedad. Entonces, yo le digo o le pregunto qué es la desigualdad a un niño en operaciones concretas o en operaciones incluso preoperacional, me va a decir, es por ejemplo que yo tengo una galleta y mi amigo no tiene ninguna. O que tengo muchas galletas y mi amigo no tiene ninguna. Entonces tengo que compartir las galletas, ¿ya?
Puede ser que esa sea su definición de desigualdad. Niños en operaciones concretas un poco más cercanas a formales podrían decir, obviamente, algo no tan simple, sino, por ejemplo, que aquí hay ricos y pobres, y que en Chile hay muchos ricos y pobres, ¿ya? Porque es capaz de generar esas jerarquías, de generar esas relaciones, pero aún así, a partir define esa palabra a partir de las relaciones que hay entre los objetos, ¿ya? O entre sus clases, pero no como un concepto abstracto. Y el razonamiento en esta etapa es hipotético-deductivo, ¿ya? Significa que el niño no necesita necesariamente acceder a la realidad concreta para poder explicar algo, o para poder operar, o para poder conocer algo. Es capaz de hacerlo a partir de las ideas, a partir de las creencias, a partir de cosas que ya ha comprobado anteriormente. Y entonces generan teorías generales. Ya las personas en las operaciones formales son capaces de generar sus propias teorías sobre cómo funcionan las cosas. Y cómo actúan entonces todos los factores posibles que pueden afectar en la respuesta de un problema, ¿ya? Y también son capaces, por ende, de resolver problemas mucho más complejos que en las operaciones concretas. Se deducen también hipótesis específicas que se prueban de forma ordenada. Es el método científico, ¿ya? Las personas en las operaciones formales pueden utilizar ese método de contrastación de hipótesis. ¿Por qué? Porque son capaces de decir, ya, pero ¿qué pasaría si pasa esto? ¿O qué pasaría si es esto? ¿Ya? Un niño concreto no es capaz de hacer eso, ¿ya? Porque es, ¿ya? No, porque esto es así, porque esto es, ¿ya? Y porque es lo que puede ver, es lo que ve cómo funcionan las cosas. Entonces le cuesta entonces ponerse en el lugar de, ya, pero ¿qué pasaría si fuera esto? ¿Ya? ¿O qué pasaría si fuera esto? ¿O podría ser esto? ¿O podría ser esto? Es que no, porque ahí le vuelves loco, ¿ya? No es capaz de comprender de hacer esa operación, ¿ya? Porque es muy abstracta. Y el pensamiento entonces se vuelve preposicional, ya un tipo de razonamiento operacional formal de los adolescentes en los cuales evalúan la lógica de las afirmaciones sin hacer referencia a las circunstancias del mundo real. ¿Ya? Es lo que estábamos conversando. Son capaces entonces de pensar sobre lo que están pensando o hacer suposiciones de cómo podría funcionar el mundo real. ¿Ya? Es, por ejemplo, comprender cómo funciona una ley o cuál es el mecanismo que tiene que hacer una ley sin tener que acceder a un caso concreto legal. O cómo debería funcionar esto, sin necesariamente ver cómo funciona en la realidad. A eso se refiere el pensamiento preposicional. Es un pensamiento científico, entonces significa que pueden pensar en forma inductiva a partir de las observaciones hasta llegar a generalizaciones más amplias, ¿ya? La capacidad de jerarquización y de clasificación que adquirieron en las operaciones concretas se va complejizando, básicamente. Y son capaces entonces de elaborar categorías muy complejas y transitar entre una y otra. ¿Ya? Entonces pueden sacar conclusiones a partir de ideas generales o sacar deducciones específicas a partir de esas mismas teorías generales. Y el razonamiento se vuelve verbal. Ya, que es básicamente lo que estábamos conversando. Es capaz de comprender ciertos conceptos que son solamente verbales o que son inteligencia conceptual sin recurrir a la evidencia, a la parte concreta. Es capaz entonces de entender conceptos abstractos y de esta forma, entonces, cuando considera las relaciones entre espacio y tiempo y se pregunta, por ejemplo, sobre justicia y libertad en filosofía, son capaces de comprender y de responder ese tipo de preguntas, porque se vuelve verbal y no solamente conductual, no solamente estimular. Esto igual ya es hilar bastante fino, pero igual es importante respecto a comprender cómo funciona, que los adolescentes o el pensamiento operacional formal mantiene ciertos rasgos del egocentrismo infantil. ¿Ya? El egocentrismo, recordemos que era no solamente no era pensar que yo soy el más importante, sino una característica cognitiva que se asemeja o que tiene que relación con la centración, ya respecto a que la forma en la que yo estoy percibiendo es la única forma en la que existe o la única forma que tengo para acceder a ese mundo. Y en adolescentes implica, por ejemplo, la incapacidad para distinguir las perspectivas abstractas de las de uno mismo y de las de los otros, ¿ya? Esas categorías o esas abstracciones que el adolescente es capaz de comprender, es incapaz de ver las del otro, o se le hace más difícil ver de manera simultánea
el mismo concepto abstracto de otra persona. Y por ejemplo, imaginan que los otros deben estar pensando lo mismo que están pensando ellos, ¿ya? O se pasan la película o se pasan la fantasía de que el otro está pensando o sintiendo lo mismo, a través de dos formas o características del pensamiento que son ejemplos. La audiencia imaginaria es la creencia de los adolescentes de que son ellos el foco de atención de todos, ¿ya? Y la preocupación de todo el mundo. Es, por ejemplo, la idea de que entran en una sala y que todos lo están mirando, ¿ya? O sentir, por ejemplo, que no me afeité bien o no me depilé bien o se me ve una espinilla, todos entré y la gente se estaba riendo, entonces están riendo de mi espinilla, por ejemplo, ¿ya? Pensando que es una audiencia imaginaria, piensan que están actuando todo el rato porque que hay mucha gente que los está observando, ¿ya? Y la otra, que es la fábula personal, respecto a lo que piensan los adolescentes, que son únicos y especiales, o que lo que les está pasando a ellos no les ha pasado a nadie más, ¿ya? O que ellos son realmente como los héroes de su propia historia. Lo que los lleva a concluir que los otros posiblemente no pueden comprender sus pensamientos, o que es que nadie ha pasado esto, nadie está sufriendo, nadie lo ama como yo, o ese tipo de características. O mi mamá es así porque ella no sabe lo que estoy pasando. Es su capacidad entonces también para uno ponerse en el lugar de la mamá y comprender que la mamá a lo mejor también pasó por algo similar, o salir de la idea de que la mamá es la mala y que yo soy la buena. Esa fábula personal, ¿ya? O puede generar un sentimiento de invulnerabilidad frente al peligro, ¿ya? La idea de que, pero eso les pasa a otros, pero no a mí, ¿ya? Por ejemplo, el embarazo adolescente. Hablamos de embarazo adolescente y muchos adolescentes pueden pensar, pero es que no, eso le pasa a las chicas que no tienen formación o a las chicas que no tienen educación sexual, pero a mí no me va a pasar, ¿ya? Sino que le pasa a otros, pero a mí no, porque en cierta forma como que tiene que ver con eso, ¿se entiende? Esas son formas entonces en las que se observa el egocentrismo en las operaciones formales, ¿ya? Y estas son entonces algunas conclusiones respecto a la teoría de Piaget, ¿ya? Piaget no concluyó o no dejó claro algunos conceptos sobre cómo funcionaba su teoría cognitiva hacia ciertas etapas, o cómo avanzaba en los conceptos de equilibrio, organización y adaptación, ¿ya? Puede ser que tengan mucho sentido cuando hablamos de cómo van elaborando o cambiando el sistema cognitivo de niños muy pequeños, por ejemplo del lactante y del niño en la etapa preoperatoria, cómo van cambiando su aparato cognitivo a partir de estos procesos, ¿cierto? De equilibrio, organización, acomodación, asimilación. Eso me imagino que lo recuerdan de la lectura y que era la forma en la que iba madurando el esquema cognitivo, ¿ya? Pero puede ser que a lo mejor para las etapas siguientes, las operaciones formales o incluso postformales, de las cuales ni siquiera vamos a hablar en esta asignatura, esos conceptos no quedan muy claros, ¿ya? ¿Por qué? Porque el pensamiento va cambiando y va aumentando de manera cuantitativa, pero no hay cambios que sean tan cruciales como los hubo al principio. Muchos coinciden en que el desarrollo cognitivo no se da en etapas, ¿ya? La teoría de Piaget es una teoría del desarrollo cognitivo y psicológico en etapas, ¿ya? Eso es muy importante considerar. Hay otras teorías que establecen que eso no es así y que en realidad el cuerpo no va avanzando en etapas, sino que va creciendo de manera continua y que nunca deja de desarrollarse, o que llega a ciertas etapas de desarrollo y luego se mantiene, ¿ya? Otros plantean que es posible, pero deben tener algunas modificaciones, ya que no es que sean etapas súper rígidas como las que plantea Piaget. También subestimó a los niños en el desarrollo y dedica muy poca atención a los factores culturales y sociales que pueden estar mediando en el desarrollo, ¿ya? Para Piaget las etapas eran las características del pensamiento en esta etapa son estas, en estas son estas y en estas son estas otras, y están mediadas un poco por el tema de la maduración física, ¿ya? Pero dejó de lado o su teoría no incorpora aspectos que eran más contextuales, como las culturas, que el desarrollo cognitivo de ciertas personas en esta cultura puede ser diferente a las personas en esta otra cultura, y que no necesariamente eso significa que esté mal o que estén retrasados en el desarrollo, y también las diferencias sociales. Y este es un esquema resumen en el que quise colocar cuáles eran las características del pensamiento según la teoría de Piaget, ¿ya? Para poder sintetizarlo, para poder colocarlos en paralelo, ¿ya?
En el pensamiento, en la etapa preoperatoria, que es de los niños preescolares fundamentalmente preescolar, el pensamiento es transductivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque el niño puede reconocer o puede conocer el mundo a partir de las características de los objetos, ¿ya? Y transduce o transporta, como quieran decirle, las características de uno a otro y a partir de eso es capaz de generar ciertas similitudes o asociar ciertos objetos, ¿ya? Al llegar a las operaciones concretas, el pensamiento se vuelve lógico, ¿ya? Entonces, si A es más largo que B, recuerden eso, ¿ya? Es capaz entonces de hacer relaciones entre objetos y jerarquías y reglas que van más allá de el pensamiento que era meramente circunstancial, ¿ya? Sino que es capaz de generar ciertas reglas o ciertas características que le permiten relacionar ciertos conceptos más allá de esa situación concreta, ¿ya? Y en las operaciones formales, el adolescente ya es capaz tiene un pensamiento hipotético deductivo. Esas jerarquías que aprendió a realizar las operaciones concretas se vuelven mucho más complejas y es entonces capaz de lidiar con situaciones sin que estén presentes, ¿ya? Sin tener es capaz de sumar cuánto es 20 más 20 sin estar sumándolos por otro, ¿ya? Eso es una super síntesis de la teoría de Piaget y desarrollo cognitivo, ¿ya? ¿Tienen alguna duda o alguna consulta hasta ahora? Es mucha información, ¿ya? Espero que para el próximo certamen vamos a tener 3 lecturas obligatorias, ¿ya? Una de ellas es el texto de Piaget, que es sobre las operaciones concretas, ¿ya? Y espero que con eso les quede mucho más claro la etapa y por supuesto cualquier consulta me preguntan o si tenemos que hacer algún reforzamiento lo hacemos, ¿ya? Una pregunta. Dígame. ¿El certamen hasta qué parte es? Estoy muy confusa. Porque en emocional es hasta los 2 años por lo que vemos de la película. Sí. Pero en las cognitivo y físico, motor. Miren, estoy en una complicación respecto a eso, pero yo creo que incluso en términos físicos y en términos cognitivos les vamos a preguntar solamente hasta los 2 años, ¿ya? Es decir, solamente hasta la etapa muy preoperatoria, ¿ya? Y sensoriomotriz principalmente, que es la que más pusieron énfasis con la profesora Nieves, porque además esa es la lógica de los 2 años, ¿ya? La etapa preescolar, que es de los 2 a los 7, tiene sus propias características y me interesa que retengan eso y por eso quiero dejarlas para el próximo certamen, ¿ya? Y la etapa de las operaciones concretas, que es la etapa escolar, también es para el próximo certamen, ¿ya? Entonces, el segundo certamen igual va a ser bien cototo, consideren eso, pero yo creo que es más simple para ustedes y para mí también, ¿ya? Respecto a la forma de evaluar esos contenidos también, ¿ya? ¿Sería prenatal? Exactamente, justamente. Incluyendo también los contenidos de apego, de todo lo que es socioemocional también. Y también lo referente a la primera clase que tuvieron respecto a desarrollo en general, no se olviden de eso, ¿ya? Eso entonces respecto a la lógica del desarrollo cognitivo en etapas, ¿ya? ¿Les parece si hacemos un break o prefieren que avancemos rápido y terminamos antes? Hagamos un break de 5 minutos y tampoco vamos a terminar las 5 exactas, ¿ya? Pero hagamos un break para que respiren porque valoren también. A las 4:15 comenzamos entonces, ¿ya? ¿Sí? La Carolina, la colaboradora docente, me acaba de mandar un WhatsApp de que las acaba de dejar en casilla. ¿Ya? Tenemos un sistema diferente de revisión de trabajo en el cual las ayudantes entregan, generan algunas correcciones, pero en la que hace la re-revisión de eso es Carolina, ¿ya? Que es la colaboradora.
Pero la necesitaba también. ¿Está bien? Ya. ¿Retomamos entonces? ¿Se acabó el break? Ok, entonces, atención por favor, vamos a retomar entonces con esta segunda parte de la clase sobre desarrollo cognitivo. Atentas por allá, atrás, por favor, chiquillos, vamos a comenzar. Muy bien. Entonces, recordarán que algunas críticas a la teoría de Piaget establecían que habían algunos sectores o
o formas de entender el desarrollo cognitivo más allá de etapas, ¿ya? Como una forma de avance continuo de las capacidades cognitivas de las personas a partir de las edades, ¿ya? Esa es otra lógica de entender el desarrollo de manera continua, ¿ya? Y una de esas formas de entenderlo, una teoría que utiliza ese enfoque, es la teoría del procesamiento de la información, ¿ya? ¿Han escuchado la teoría del procesamiento de la información antes? Entiendo que la vieron en un ramo que era Introducción a la Psicología, ¿cierto? Ya, muy bien. La teoría del procesamiento de la información también fue aplicada a la psicología del desarrollo y vamos a revisar algunos planteamientos que me parece interesante revisar. Como antecedente también es importante mencionar que la teoría del procesamiento de la información es una teoría que proviene de la psicología cognitiva, ¿ya? Es decir, de un área relativamente reciente de la psicología que apareció aproximadamente en el periodo de posguerra y que establecía la comparación entre la mente humana como un computador o como una unidad de procesamiento de la información, que finalmente eso es lo que hacía. Relacionaba que el cuerpo, la mente tenía sus partes o ciertos módulos que analizaban la información, o era una especie de máquina que se relacionaba con su ambiente de una manera bien similar a cómo se relacionaban los ordenadores o los computadores, ¿ya? Y entonces que el desarrollo cognitivo se daba a partir de experiencias pasadas, en el que incluían ciertas influencias sociales con procesos internos de maduración biológica y particularmente el proceso de mielinización, ¿ya? ¿Recuerdan el proceso de mielinización, bases biológicas del comportamiento? Era el proceso a través del cual las redes neuronales de nuestro sistema nervioso, tanto central como periférico, sufrían un proceso de mielinización que eran ciertas estructuras o ciertas células que recubrían, ¿cierto?, los axones de las neuronas y que favorecían que la información o que la sinapsis finalmente se hiciera de manera más efectiva y más rápida, ¿ya? En el sistema nervioso central eso está dado por ciertas células que son los oligodendrocitos, y en el sistema periférico por células de Schwann, ¿ya? Que eran células muy, muy específicas. Entonces, este proceso de mielinización es continuo y los estudios dicen que termina ciertamente o llega como al pic de crecimiento a los 18 años aproximadamente, ¿ya? Y eso explica un poco la forma en la cual las personas van procesando la información y la capacidad y la intensidad o la velocidad con la que lo van procesando. Entonces, los procesos psicológicos desde la psicología cognitiva más estudiados han sido la atención y la memoria, ¿ya? Y ahí está entonces nuestro símil entre el sistema cognitivo con un sistema computacional, ¿ya? De hecho, muchas partes que se han estudiado respecto a las partes del cerebro obedecen un poco a esa misma lógica, como que la psicología cognitiva ha buscado específicamente ya, entonces, ¿dónde está la memoria a largo plazo? ¿En qué lugar? ¿Ya? Aparentemente lo han ubicado cerca del lóbulo temporal, por eso temporal, ¿ya? En nuestra estructura del hipocampo. ¿Dónde estaría la memoria de trabajo? ¿Dónde estaría la personalidad? ¿Dónde estaría la identidad? ¿Dónde estaría Han habido algunos intentos respecto a eso y efectivamente hay algunas áreas cerebrales que parece que integran cierta información de esa manera, ¿ya? Pero vamos a revisar fundamentalmente estos dos procesos de atención y de memoria y cómo van avanzando a partir de las edades del desarrollo. Entonces, respecto al desarrollo de la atención, es importante señalar que la atención entonces va mejorando con la edad, siendo más controlable y adaptable y planificada, ¿ya? Y existe una mejora en las atenciones de este tipo, selectiva, sostenida y distribuida. Lo que plantea entonces la teoría del proceso de la información es que la atención va mejorando con la edad, ¿ya? Y se va pasando a un control más autónomo de la persona. La persona va ganando control sobre su atención, sobre la capacidad que tiene para poner atención a ciertos objetos o ciertos estímulos en estas áreas, la atención selectiva, la sostenida y la distribuida, es decir, a cuál de los objetos del entorno voy a querer poner la atención y puedo mantener y concentrar mi atención en eso, y cuánto la puedo sostener, a eso se refiere. Y también si es que tengo que, por ejemplo, mantener atención en varias cosas a la vez, esa capacidad también va mejorando con el tiempo, ¿ya? Esa es la idea principal.
La atención selectiva o el control sobre la atención selectiva también se comporta diferente a partir de estas etapas del desarrollo. En la etapa preescolar los niños son atraídos particularmente por las características de los objetos. Son las características de los objetos las que captan la atención del niño, ¿ya? Y el niño depende particularmente o la atención del niño depende más que del propio niño, sino de las características del objeto con el que lo estés estimulando, ¿ya? Entonces, si tienes un monito de varios colores y tú quieres que el niño ponga atención a una hoja, el niño rápido no va a poder ser capaz de mantener o sostener o selectivamente la atención se le va a ir hacia el monito con colores. O a la tele, por ejemplo. Si la tele está sonando o un juego está sonando al lado y tú quieres que el niño ponga atención en algo, no vas a poder, porque a esa edad, en la etapa preescolar, el niño va a desviar su atención de manera en la que tú no lo vas a poder controlar. ¿Por qué? Porque las características del estímulo son las que le llaman la atención. Tiene poco control sobre esos niños. Y en la etapa escolar los niños se centran deliberadamente en aquellos aspectos de la situación que son relevantes para el objetivo de la tarea. Es decir, ellos ya tienen entonces un mayor control sobre los procesos de atención y pueden de manera deliberada centrar o focalizar su información, o su atención, perdón, en los aspectos que son cruciales para responder o resolver los problemas, ignorando otras fuentes de información. Van ganando entonces control en su información, en su atención selectiva. Y respecto a la atención sostenida, es decir, cuánto tiempo o las tareas que requieren que una persona mantenga la atención concentrada por un tiempo prolongado, en la edad preescolar, en estudios de juego libre, se aprecia una concentración aproximada de 7 minutos que el niño logra mantenerse concentrado en una sola tarea antes de que cambie de foco. Y en la etapa escolar, la habilidad para mantener atención también mejora notablemente en comparación con la anterior entre los 6 y los 9 años. Son mucho más capaces entonces de mantener la atención en una tarea específica más allá de 7 minutos, a eso se refiere. Respecto a atención distribuida o dividida, eso es cuando la persona tiene que dividir sus recursos atencionales para poder atender a una tarea compleja en la que tiene que poner atención a muchos estímulos. Existe una mayor flexibilidad en las situaciones momentáneas de la tarea, ¿ya? Y cuando se le presentan ciertas claves para entender, logran una mayor adaptación en niños preescolares, ¿ya? Cuando se le dan algunas claves para cuáles son las cosas a las que tienen que atender, terminan haciendo mejor o logran dividir mejor su atención. A eso se refiere. Y en la etapa escolar logran una mayor distribución de la atención y pueden realizar tareas que requieren de un campo de los sentidos a otro. Ya pueden transitar entre, por ejemplo, poner atención a la pizarra y escribir las palabras del dictado. ¿Ya? Son capaces de ir atendiendo simultáneamente a esos estímulos de manera mucho más eficaz que en otros contextos, solamente al llegar a la etapa escolar. Y cuando aprenden información compleja, la habilidad para distribuir la atención basándose en la ejecución previa sigue mejorando en la etapa de la adolescencia e incluso en la adultez. Es decir, esta capacidad de atención distribuida, por supuesto que sigue mejorando, ¿ya? Y particularmente en relación a la información que van aprendiendo, ¿ya? Entre mayor información van aprendiendo, eso mejora la capacidad que tienen para distribuir mejor la atención. ¿Sí? No entendí la diferencia entre preescolar y escolar. El preescolar logra mejor ejecución en las tareas de atención dividida cuando le das pistas, ¿ya? Cuando le dices, fíjense en esto, o póngate atención en esto. A ver, mira aquí, mira acá. Tú guías un poco más la atención del niño preescolar y el niño preescolar mejora su ejecución en ese tipo de tareas, ¿ya? Por ejemplo, qué sé yo, piensen en esos típicos paseos que realizan los niños preescolares cuando van de la manito o de la cotona, que se le decía en mi tiempo, y los sacan, por ejemplo, al campus de la U, ¿ya? Y tienen que ir mirando flores o mirando, qué sé yo, alguna de esas tareas. Es más fácil para los niños realizar ese tipo de tareas cuando la profesora o cuando la educadora les va diciendo, miren aquí, miren acá, miren esto. Entonces el niño logra, es una tarea de atención dividida, tiene que mirar, hay muchos estímulos, ¿ya? Y tiene que concentrarse en varios al mismo tiempo. Por ejemplo, en mantenerse de la mano y además mirar, ¿ya?
Entonces logra mejor ejecución cuando tienen pistas externas que le dicen qué es lo que tienen que atender. Contrario al escolar, que logra de manera autónoma un mayor control sobre su atención. Esa es la lógica para comprender esto al fin y al cabo. O hay un mayor control de las características de los procesos cognitivos a medida que van creciendo. Eso respecto a atención, ¿ya? Y respecto a memoria, hay algunos cambios también respecto a memoria a corto plazo u operativa. Recuerden que habían dos sistemas o dos modelos de memoria, perdón, dos sistemas de memoria. La memoria a corto plazo o memoria operativa y la memoria a largo plazo. ¿Recuerdan que ese era un tipo de categorización? La memoria operativa o a corto plazo era la que le permitía a la persona manejar estímulos o manipular información, ¿ya? Mientras la memoria a largo plazo era aquella como un almacén de memoria, como un disco duro. Y hay entonces efectivamente un mayor desarrollo de la memoria a corto plazo a través de un uso más eficiente de las estrategias cognitivas para poder aprender mayor información, un aumento en la metamemoria y aumento del conocimiento de base, ¿ya? La metamemoria son las cosas o las estrategias que yo hago para aprender mejor o para memorizar algo mejor, ¿ya? Es cómo yo hago para aprender mejor una materia que me tengo que memorizar, ¿ya? A eso se refiere. Y el aumento del conocimiento de base es el hecho de que con los años de instrucción va generando mayor conocimiento y eso se va acumulándose en el sistema de memoria a largo plazo. Entonces, a partir de las estrategias, existe un desarrollo progresivo del uso, desde el uso infrecuente de ciertas estrategias en los años preescolares, pasando por una etapa transitoria hasta un uso flexible y complejo de estrategias como mínimo a los 10 años, ¿ya? Es decir, que los niños van aprendiendo estrategias para poder comprender o memorizar mejor ciertas cosas, nuevamente con esta lógica de control. A medida que van creciendo, van aprendiendo y van ejecutando conscientemente ciertas estrategias para aprender mejor o para memorizar mejor ciertas cosas, a diferencia de lo que hacían en etapas anteriores. ¿Sí? La metamemoria es como usar canciones para aprender cosas. Exactamente. Es hacer canciones, es hacer mapas, hacer dibujos, hacer esquemas, ponerle número a algo es una estrategia, ¿ya? Y ese tipo de estrategias van aprendiéndose con el tiempo en una lógica muy parecida a esta, que es más allá de las etapas, sino que el niño va aprendiendo a medida que va creciendo, ¿ya? En etapas preescolares el uso es muy infrecuente, ¿ya? Casi no se usan estrategias de memoria. Hay una etapa transitoria entre los 6 y los 9 que va generando estrategias más flexibles de aprendizaje. Y los niños desde los 10 años en adelante ya usan ciertas estrategias que tienen como sus estrategias favoritas para aprenderse las cosas de memoria. Y por supuesto, esto no solamente depende de la maduración del niño, sino de las oportunidades y de la estimulación que él tenga el niño para ejercitar estas estrategias, ¿ya? Por ejemplo, si tiene un profesor que le dice, no, esto tiene que aprendérselo de memoria y recitarlo hasta que se lo aprenden, o si tienen un profesor, por ejemplo, que le dice o que le enseña ciertas estrategias, esto pueden aprendérselo así. O para aprenderse mejor las reglas de las operaciones tienen que seguir, no me acuerdo cuál era la palabra que decía, como siempre tienen que usar esta paréntesis, potencia, eso, ¿ya? Eso es una estrategia de memoria, ¿ya? De aprendizaje, porque les dice cuándo tienen que ejecutar o cuál es el orden en el que tienen que ejecutar ciertas operaciones, ¿ya? Ese tipo de oportunidades de desarrollo van, por supuesto, a afectar el nivel de estrategias que el niño va a aprender a utilizar en su vida adulta incluso. La metamemoria, que es efectivamente lo que estamos hablando, progresa también con la edad, lo cual contribuye a un uso más flexible y generalizado de las estrategias. Es nuevamente en lógica de estrategias que utilizan los niños para aprender. Los niños preescolares poseen un pobre conocimiento de su memoria y modo de funcionamiento. Claro, porque tienen un menor nivel de conciencia de cómo funciona su propio pensamiento, ¿ya? Recuerden que los niños preescolares todavía están entre las etapas preoperatorias, entrando a las operatorias concretas, entonces no hacen consciente su propio proceso de pensamiento. Su conocimiento se limita al sentimiento de conocer que algo saben o no, ¿ya? Yo sé de esto o yo no me lo sé. Y que el reconocimiento es más fácil que el recuerdo, ¿ya? Es decir, ustedes saben que hay una diferencia entre reconocer algo y saber algo o recordar algo. Ya reconocer es cuando yo les presento una serie de elementos y ustedes saben, ya, esto lo sé,
Esto me lo conozco. Y recordar es cuando yo les pido que ustedes recuerden una información. Por ejemplo, en un certamen, las alternativas evalúa reconocimiento, ¿ya? Y una pregunta abierta evalúa recuerdo. Por poner una diferencia tangible. En niños preescolares, por supuesto, el reconocimiento es mucho más fácil que el recuerdo. A diferencia de los escolares que alcanzan ya un desarrollo cercano al del adulto en su capacidad de elaboración y de recuperación de información. Y esto sobre conocimiento de base, lo más importante de esto, más que se lo aprendan de memoria, es la idea de que el conocimiento de base y la información que los niños van adquiriendo a partir de sus años de estudio o de las oportunidades de desarrollo que tengan, va mejorando de manera paralela las capacidades que tienen de memoria, de atención. ¿Por qué? Porque entre más conocimiento tenga yo, por ejemplo, de los autos o los tipos de autos, es mucho más fácil para mí atender a ciertos estímulos que tienen que ver con los autos, ¿ya? O aprender cierta información que tenga que ver con los autos respecto a que yo ya manejo cierta información sobre los autos, entonces es más fácil para mí memorizarme eso, ¿ya? Tengo por decirlo así, las categorías cognitivas necesarias para poder enfrentar mejor esa tarea que alguien que no las tiene, ¿ya? Esa es la lógica del conocimiento de base, ¿ya? ¿Y qué tiene que ver con eso? Además, debido a que los niños mayores saben más que los niños menores sobre la mayor parte de los temas, dedican menos esfuerzo intelectual para activar lo que saben, ¿ya? Eso es. Requieren menores capacidades, menores recursos cognitivos para poder resolver ciertos problemas o aprender ciertas cosas porque ya las conocen, tienen una base de conocimiento. Respecto a la memoria a largo plazo, también hay algunos datos respecto a cómo se comporta. La memoria episódica comienza en la etapa preescolar. Eso es muy importante, ¿ya? Recuerden que la memoria episódica era esta capacidad que teníamos para recordar los episodios de nuestra vida de manera narrativa, ¿ya? Y dice que comienza en la etapa preescolar aproximadamente a los 3 años de edad. Por eso, antes de los 3 años, hay como una especie de vorágine de recuerdos que están sueltos y que no tienen una lógica secuencial, que es la de la memoria episódica. Hay ciertas cosas, ciertos recuerdos que salen o que de repente emergen, pero no están ordenados de manera lógica como una historia, que es la lógica de la memoria episódica. Y la memoria semántica se considera que niños de 1 incluso 2 años manejan conceptos y saben guiones a través del juego, ¿ya? Eso es muy importante. La memoria semántica, recuerdan que era el almacén de memoria de los significados, ¿ya? Niños de 3 años son capaces de expresar verbalmente acciones simples y estos con la edad se van haciendo más elaborados y más complejos. Es como el niño va aprendiendo ciertos significados primero y particularmente a través del juego y luego a través de verbalizaciones simples, palabras simples que denotan un significado y luego palabras sobre palabras. Esa es la forma en la que se va complejizando la memoria semántica. Esto es respecto al recuerdo. Recuerden esta diferencia entre reconocimiento y recuerdo, ¿ya? Sobre el recuerdo, el comienzo de la operación cognitiva de recordar ocurre antes del año de edad, tan pronto como la memoria es estimulada, por ejemplo, en la imitación diferida, y a través de registros de padres de los recuerdos aparecen cosas como los de Roba a los 7 meses, que es capaz de buscar al padre ausente al nombrarlo, ¿ya? Hay algunos datos que nos indican que los niños pequeños son capaces de recordar, ¿ya? A través de ciertos signos conductuales que son los que salen ahí, ¿ya? Por ejemplo, la imitación diferida, que hacen ciertas imitaciones asociadas a ciertos estímulos que hacen que uno piense que recuerdan ese estímulo anterior, ¿ya? Y que son muy tempranas, esa es la lógica. Y, por supuesto, el recuerdo, la capacidad para recordar, mejora con la edad. ¿Por qué? Porque hay un uso más eficiente de las estrategias y además la organización semántica. La memoria semántica, como se va desarrollando, va incluyendo mayores contenidos, mayores significados, y eso aumenta o optimiza el uso de las categorías y mejora la codificación de datos asociados a esas mismas categorías. Esto no lo considero tan relevante tampoco. No, lo voy a saltar. Y en esto sí me quiero detener.
tiene que ver con la teoría de la huella borrosa o GIST. ¿Lo habían visto alguna vez? ¿Lo recuerdan? ¿No? Ya. Hay un enfoque que dice que hay dos formas de recordar o codificar información en nuestra memoria, ¿ya? Una es a través de... habrían como dos sistemas, ¿ya? Uno que reconstruye automáticamente la versión en una versión borrosa llamada GIST, ¿ya? Piensen como en una vista previa, ¿ya? Cuando uno guarda un archivo o una foto, un video, una imagen en el computador, ustedes pueden hacer como un recuerdo borroso, que es la vista previa. No les muestra todo, pero les dice qué es lo que es, ¿ya? ¿Qué es lo que están buscando? Esa es una huella borrosa o GIST, ¿ya? Y la otra forma, una segunda versión o un segundo sistema de codificación que es por palabra, así se le denomina, y se adapta para responder las preguntas sobre cosas específicas. Lo que quiero que recuerden de esto es que estos dos sistemas, el GIST o versión borrosa o huella borrosa, es como una especie de recuerdo o una marca de memoria que funciona para recordar los aspectos generales de un tema o de una cosa que están tratando de recordar, y lo que se llama el otro sistema, que es por palabra, es lo que incluye los detalles, ¿ya? Entonces, muchas veces cuando nosotros estamos haciendo como cualquier tipo de ejercicio cognitivo, lo que se utiliza más que el recuerdo exacto es el GIST, es la huella borrosa de la memoria, ¿ya? Porque uno no necesita recordar todos los aspectos específicos de una cosa o de un contenido para poder manipularlo, ¿ya? O para poder describirlo, o para poder utilizarlo en una conversación, o para recordar lo que sucedió hace tiempo, ¿ya? Utiliza más que nada el GIST que el recuerdo por palabra. Y ahí está la definición. El GIST es una representación borrosa de la información que preserva el contenido sin los detalles esenciales. O sea, sí, el contenido esencial, pero sin los detalles. Y es menos probable que se olvide que la representación por palabra, ¿ya? Que requiere menor esfuerzo, ¿por qué? Y que requiere menor esfuerzo en usarla. Requieren ustedes menos recursos cognitivos, o el niño también requiere menores recursos cognitivos para poder aprender un GIST que aprenderse la cosa tal cual, ¿ya? Y con la edad los niños confían menos en la memoria por palabra y más en los GIST reconstruidos, ¿ya? Al principio significa que los niños, para poder recordar o para poder codificar recuerdos, tratan de aprendérselos palabra por palabra, ¿ya? Es como, piensen en alguien, en un estudiante de Derecho que tiene que ir dando vueltas en la biblioteca, palabra por palabra, el contenido de un artículo, ¿ya? Y la otra que es a través de un GIST, que es aprenderse en general cuáles son las partes principales de ese artículo, ¿ya? Al principio los niños aprenden las cosas palabra por palabra, ¿ya? Pero eventualmente van dependiendo más de los GIST que del recuerdo por palabra. Y que de hecho, atascarse en los detalles puede interferir el procesamiento cognitivo eficaz. El ejemplo es, por ejemplo, cuando un niño está disertando y se aprendió la disertación de memoria, pero se le olvida una palabra y ya. Me imagino que a muchos les pasa todavía, o suele suceder porque tiene que ver con los nervios, ¿ya? En cambio, si ustedes están disertando y aprendieron los aspectos generales a partir de los GIST o la huella borrosa, es mucho más fácil entregar esa información y no atasca el procesamiento cognitivo, ¿ya? Y ese es el esquema de lo que acabo de decir. Para la reconstrucción hay dos, el GIST y palabra por palabra. Y con la edad usan más los GIST. Ese es el resumen, ¿ya? Y este es el último tema que me interesa que conversemos antes de irnos, es la teoría de la mente, ¿ya? La teoría de la mente se refiere a... es una característica del pensamiento, o diría un logro del pensamiento de las personas en las cuales son capaces de colocarse en el lugar del otro. No necesariamente de manera afectiva, ¿ya? No es sinónimo de empatía, sino que yo puedo suponer lo que está pasando por la mente de los otros. Eso es la teoría de la mente, ¿ya? Es una comprensión sencilla y coherente de las personas como seres mentales que los niños revisan a medida que encuentran y dan sentido a una nueva evidencia de que las otras personas tienen mente también, o tienen sus propios intereses, o tienen sus propios miedos, sus propias cosas que les gustan, sus cosas que no, ¿ya? Incluye el conocimiento de los niños sobre la actividad mental y la apreciación que las personas tienen y la apreciación de que las personas tienen diferentes percepciones, pensamientos y sentimientos sobre el mismo y sobre diferentes acontecimientos, ¿ya? A eso se refiere. Y respecto a eso, los niños a los 2 años tienen una comprensión primitiva
entre la vida mental y la conducta. Ya piensan que las personas se comportan de forma consciente con sus deseos y no entienden que las creencias de una persona afectan sus acciones. Es porque a los niños, a los 2 años y alrededor de esa edad, tiene que pensar que la orientación del niño es muy concreta. Entonces, el niño supone que lo que ve es lo real y que la persona es así porque o se hace otra cosa, no puede comprender por qué, o no puede entender que es porque tiene ciertas creencias o ciertos pensamientos que lo motivaron a hacer otra cosa. ¿Ya? Y de los 3 a los 4 años la idea de cómo funciona la mente ya está lo bastante diferenciado y organizada, y son lo bastante precisos para clasificarlo como una teoría sobre qué es lo que está pensando. Es que significa, a los 3 o 4 años uno le puede preguntar al niño por qué tu hermana hizo esto, ¿ya? O por qué se sacó la galleta que estaba encima, o por qué se comió tu colación. Porque tenía hambre. ¿Ya? Significa que es capaz de entender que la otra persona tiene una serie de intenciones o está percibiendo ciertas cosas más allá de su propia corporalidad. ¿Se entiende? Y al entrar a la escuela presentan una teoría que se parece mucho a la psicología diaria de los adultos. Ya el niño en etapa escolar ya tiene una teoría de la mente que funciona muy similar a la de las personas adultas. Y es precisamente en la teoría de la mente en la que las personas que son diagnosticados con TEA tienen algún tipo de deficiencia. ¿Ya? Algunos estudios también en neurociencia y en psicología social también han tratado de comprender un poco esa deficiencia especial. No es, por ejemplo, que habían muchos como preconceptos o formas en las que las personas tienen. Las personas comprenden mal lo que significa el autismo y lo que significa el síndrome de Asperger. Ahora menos, porque hay mayor información y también se ha visibilizado más esas experiencias. Pero algunos pensaban que no tenían empatía o que no tenían emociones. Eran como mitos muy comunes respecto a personas que viven con trastornos del espectro autista, ¿ya? Y actualmente sabemos que no es que las personas con Asperger o autismo no tengan emociones o que no les interese lo que le pase al otro por dentro, ¿ya? Sino que tienen pobres habilidades para poder relacionarse con los otros y suponer lo que le está pasando al otro, ¿ya? No significa que no le interese. Todo lo contrario, de hecho les interesa mucho y es lo que más quieren. Son muy cuidadosos respecto a las relaciones, son muy preocupados respecto a lo que puede estar pensando el otro, o si lo que yo voy a hacer va a agradar al otro, o cómo puedo hacer que a la otra persona le guste lo que estoy haciendo o que no le guste. Ya eso sí le preocupa, pero no puede comprender bien las claves no verbales y verbales que le da al otro para suponer qué es lo que está pensando, ¿ya? O cuáles son sus intenciones alrededor de eso. Esa es la diferencia. Entonces, el problema está en la teoría de la mente. Y solamente la van aprendiendo a través de la experiencia y a partir del entrenamiento. Diferente a lo que hace el resto de las personas que lo van desarrollando de manera natural, ¿ya? Que lo aprenden con la práctica y con la interacción, van aprendiendo ese tipo de claves no verbales y van a suponer, por ejemplo, que si hay una persona que yo voy por la calle y llega un tipo y me dice que es el inspector de billeteras y que tiene que revisarme la billetera, una persona, un chico con Asperger, por ejemplo, le va a pasar la billetera, porque no tiene cómo suponer que él le está mintiendo o que le quiere robar la billetera, sino que no tiene por qué cuestionarlo, ¿ya? Esa es la clave para comprender. No es capaz de comprender lo que está pasando por su teoría de la mente del otro, ¿ya? Para cualquiera de nosotros sabríamos que es un chanta, ¿ya? Pero ese es el punto principal, ¿ya? Y con eso entonces terminamos la clase de hoy respecto al desarrollo cognitivo en la infancia, ¿ya? Tratamos de reducir los contenidos a lo clave que ustedes necesitan para pasar este curso respecto al desarrollo cognitivo en la infancia hasta llegar a los 10 años, ¿ya? Hay cosas que efectivamente no pudimos profundizar o ver de mejor manera, pero espero que queden más claras con la lectura. Y recuerden, si necesitan hacer un repaso de esto, podemos hacerlo, ¿ya? Antes de que se vayan, quiero adelantarles que nos quedan... mañana no vamos a tener clases, ¿ya? De hecho, quiero concentrar las clases teóricas solamente en los lunes en este horario, ¿ya? Significa que solamente nos quedan 2 clases teóricas, los próximos 2 lunes, ¿ya? El próximo lunes me interesa que veamos lo que no vimos hoy día en esta etapa, que tiene que ver con el desarrollo socioemocional y de las interacciones en la etapa preescolar y escolar, y además el desarrollo psicosexual, no desde una perspectiva necesariamente freudiana, sino de cómo es que los niños aprenden los roles de género y cómo afectan la sexualidad de los niños a partir de esta etapa. Se cree erróneamente que los niños no tienen sexualidad, y eso es falso,
¿ya? Entonces es interesante ver ese tipo de temas y cómo van avanzando en esta etapa. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? En general en esta se parte que es la segunda infancia, ¿ya? Y el 27 de enero vamos a tener nuestra última clase teórica con contenidos de la asignatura, que es sobre el ingreso a la escuela y otros temas que son respecto a la autoestima y la interacción entre pares y cómo eso afecta al desarrollo, ¿ya? Va a ser una clase relativamente breve, la última también, pero también vamos a ver algunas cosas que son pendientes o quizás algún tema que pudiéramos darle mayor énfasis, ¿ya? Y eso es todo lo que tenemos de asignatura, ¿ya? 2 clases más. Así que eso, ¿tienen alguna duda o alguna consulta? ¿Cómo les ha ido con las lecturas? ¿Han podido avanzar en...? ¿O falta algún tema o algún contenido para el certamen también? En el capítulo 3 había cosas que no entran, ¿cierto? Porque creo que estaba leyendo algo creo que lo vimos aquí cuando éramos chicos, pero... Ya. ¿Te refieres al capítulo 3 de Kelly Cameron? Ya. Sí, en general lo que a mí me interesa es que puedan tener acceso a esa información y que les quede claro a ustedes. Voy a sacar algunas cosas, pero nunca voy a preguntar algo que no esté o que no hayamos, bueno, no sé no estuve en la clase de la profe Nieves, ¿ya? Y las preguntas que hagamos de la profe Nieves voy a insistirle que ella las revise y que mire que ya, estas cosas sí las pasamos, ¿ya? Pero claro, el objetivo del certamen no es pillarlos, ¿ya? Recuerden que va a ser un certamen que va a evaluar otras cosas, no solamente reconocimiento, ¿ya? No va a tener preguntas de desarrollo, pero va a estar focalizado fundamentalmente en que sepan identificar ciertas cosas en casos breves, o cuáles son las implicancias, o cuáles son los contenidos, o qué esto es esto y qué cosa de esto no corresponde a esta materia, ¿ya? Básicamente eso. ¿Las modalidades se van a entonces las alternativas? Sí. Solamente alternativas. Es que los casos van a estar como puestos como un párrafo o como un párrafo breve, entonces a partir de eso ustedes tienen que ser capaces de reconocer cierta cosa, como la característica del pensamiento de este niño es esta, ¿ya? Y el niño va a decir, Claudia tiene 9 años, cuando su hermano le pregunta esto, ella le dice esto. ¿Qué tipo de pensamiento tiene? ¿Ya? ¿O en qué etapa del desarrollo cognitivo está? Ese va a ser el tipo de preguntas que van a tener. ¿Ya? ¿Estamos entonces, chicas, chicos? Ha sido un gusto, que estén muy bien y nos vemos.